Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Qué tal? Soy el licenciado Francisco Javier Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a mi programa Entre Diálogos, un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es sábado 28 de enero del año 2023 y vamos a comenzar con la información. Y nuevamente iniciamos con el tema de la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Lo último que hay en este asunto es que en el transcurso de esta semana el rector de la UNAM, Enrique Graue, pronunció un discurso en el que otras cosas, reprueba el plagio, dice correctamente que plagiar una tesis significa usurpar y robarse el talento y el ingenio de los demás. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y esto se dijo a propósito de la presión que ha habido en los medios respecto a la posición de la UNAM, si va a hacer algo o no en relación a este asunto. Y efectivamente, ya la ministra Esquivel fue citada en la FES Aragón, que es donde ella egresó, para ofrecer pruebas y argumentos en su defensa. Vamos a ver exactamente qué es lo que va a alegar y cómo va a defender su tesis. Hubo un dictamen previo en el sentido de que existe el 90% de copia de la tesis de la ministra en agravio del abogado Edgar Báez. Y bueno, se ha polarizado mucho este asunto porque todo el mundo dice que están tras la ministra Esquivel y recuerdan otros asuntos parecidos. Recuerdan ustedes que en el 2001 empezó a salir también la noticia de que Fox plagió su tesis y luego en el 2012 también se le dijo a Peña Nieto que había plagiado su tesis. Y en el caso concreto de Peña Nieto sí se hizo una investigación y se concluyó en el sentido de que del 100% de su tesis, más o menos un 30% había sido plagiado. Y en su momento el presidente Peña Nieto se defendió diciendo que su tesis era original y que si acaso se equivocó o bien omitió citar algunas fuentes y que de ahí la coincidencia con otra tesis. Es un tema importante porque, insisto, estamos hablando de una ministra de la Suprema Corte, no es bueno que las cosas se vayan a quedar así, como hemos visto en este asunto, en el de Fox y en el de Peña Nieto, las cosas no han trascendido y ese es el punto. Ya es tiempo de que si existe una sanción, que ésta se aplique, que se desahogue el procedimiento y que obviamente se castigue a quien haya plagiado, al abogado Báez o a la ministra Yasmín Esquivel. Por otro lado, quiero platicarles, no sé si recuerden, hace unos meses se especuló sobre el paradero del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. No se sabía dónde estaba y ya se especulaba que había muerto. Y como el gobierno no informa nada al respecto, de ahí que se dieron muchísimas especulaciones, pero ya salió el presidente López Obrador a decir que estaba reposando, que estaba recuperándose de una operación de la columna y que estaba bien. Y también nos comentó que esta circunstancia no es suficiente para especular sobre la muerte de una persona. Pero como les comento, si el gobierno no sale a decir lo que pasa, pues todo el mundo tiene derecho a opinar y a sacar sus propias hipótesis. De hecho, desde la visita del secretario Tony Blinken a México, él tuvo que estar presente y no lo estuvo. Sencillamente Marcelo Ebrard dijo que no se le había avisado con tiempo y que por eso no fue, lo cual pues, obviamente es una explicación muy poco seria para un evento formal. Y aquí nos damos cuenta de cómo el gobierno en este asunto y en muchísimos más guarda silencio, no nos informa. Hay una conferencia todas las mañanas, de lunes a viernes,
donde se pueden tocar este tipo de temas, pero pues no se dice nada, y hasta que no presiona a la sociedad, hasta que no empiezan a pegarle al gobierno, es cuando obviamente ya nos dice qué está pasando realmente. ¿Cómo ven? Y bueno, cambiando de tema, recuerdan ustedes que en el 2019 la saxofonista de nombre María Elena Ríos fue atacada por su expareja. Este señor, exdiputado del PRI, le arrojó ácido en la cara con la intención de privarla de la vida. Fue un asunto muy, muy lamentable. Se hizo muy viral desde aquel entonces y las noticias siguen en relación a este tema. Resulta que este fin de semana un juez le concedió libertad condicional a su atacante, argumentando que ni María Elena, es decir, la víctima, ni la fiscalía habían actualizado la situación de peligro. Es decir, que si una persona va a estar privada de su libertad, se tiene que justificar, en este caso, por la fiscalía y la víctima, que debe quedarse adentro porque significa un riesgo, un peligro para la víctima o para sus familiares. Y el argumento del juez para conceder esta medida fue que ni María Elena ni la fiscalía habían acreditado la necesidad de que su atacante siguiera tras las rejas. Se concedió la medida. María Elena salió a los medios, salió a decir que era una injusticia y que ella estuvo presente en una audiencia de duración de 6 días, imagínense, 6 días de audiencia, y ha estado al pendiente de la situación, y se le hace, según ella, absurdo que se suelte a esta persona después de lo que hizo. Este exdiputado está siendo juzgado por feminicidio en grado de tentativa. No ha habido una sentencia, el asunto continúa. Y sí es muy frustrante que ocurran este tipo de cosas. María Elena, al día de hoy, tiene que usar un cubrebocas de manera permanente para ocultar el daño que se le hizo en el rostro. Es un daño que obviamente ya no tiene reparación, es algo que la va a dejar marcada para toda su vida, y en aquel entonces tenía 27, 28 años. Es muy joven, imagínense ustedes cargar con esta, digámoslo así, con esta marca para toda su vida. Incluso en este asunto el presidente López Obrador también se pronunció y dijo que no había liberación y que no iba a permitir que este tipo de personas obtengan su libertad prácticamente como si nada. Yo creo que no está informado al respecto, se le cuestiona porque es un tema que se hizo viral y a veces se le hacen ciertas preguntas que seguramente no está enterado y responde una u otra cosa, y en este caso pues salió a decir que no existe la liberación. Sí existe, sí se ordenó. Lo que tiene que seguir aquí es que María Elena, como víctima, ataque esta resolución en conjunto con la Fiscalía para evitar que se conceda, y tiene que agotar todos los recursos legales que sean suficientes para evitarlo. Finalmente, su expareja, como cualquier otra que está privada de su libertad, pues tiene derecho a defenderse y tiene derecho a iniciar cualquier instancia legal que le conceda su libertad. Y es aquí donde entra en conflicto, por un lado, el interés de la víctima, por otro, el interés del acusado, y la verdad legal siempre tiene que salir a relucir. Esa es la situación, es lo que no debemos de perder de vista, más allá de la polarización, del carácter mediático que sea este tipo de asuntos. Lo importante es que se aplique la ley y que si hay un culpable, resulte castigado. Bueno, vamos a hacer la primera pausa y regresamos. No se vayan. Oye, ¿a dónde vas? ¿Yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Dicen que estar loco por tu amor es cargar montañas con un dedo, y a pesar que a veces ya no puedo, sale más amor de este corazón. Mejor que me entierren de una vez. En la noche en que te conocí, metiste en mis venas tu veneno. Vivir sin tu
Estamos de regreso. ¿Recuerdan ustedes que hace un mes les informábamos sobre el inicio de la crisis política en Perú? A finales del mes pasado les platicaba que había 30 muertos. En lo que va de este mes de enero, al parecer ya tenemos 17 muertos más, si no es que desgraciadamente la suma ya se rebasó. Las protestas siguen, las inconformidades se hacen notar prácticamente en todas las regiones de Perú, y al día de hoy me parece que no hay un intento de acercamiento entre el gobierno y la sociedad civil. Y para platicar nuevamente de este delicado tema, desde Perú nos acompaña nuestro amigo Antonio Castillo. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenas tardes, estimado Francisco, muy buenas tardes al querido pueblo de México, muy buenas tardes a nuestro querido pueblo peruano. Gracias, Antonio. Platícanos, por favor, ponnos al día, ¿cuáles son los últimos acontecimientos de la crisis política en el Perú? Sí, Francisco, bueno, definitivamente que como ciudadano del Perú es un poco complicado hablar con la tranquilidad y la mesura que se quisiera como analista político, porque nuestra sensibilidad no nos permite ser tan indiferentes a lo que está pasando, que es realmente grave, es un momento aciago para nuestra patria. Hemos entrado en una negra noche antidemocrática y dictatorial que, como bien refieres y recuerdas a nuestra audiencia, a diciembre teníamos cerca de 30 muertos, el día de hoy pasamos el medio centenar de fallecidos, de muertos, de ciudadanos que han sido ejecutados extrajudicialmente. Eso ya está determinado que ha sido así debido a las protestas que se están realizando a nivel nacional, pero sobre todo en el sur del país, y están llegando a Lima, ya en estos días han llegado a Lima los manifestantes a hacerse sentir, y su ejemplo está cundiendo en el oriente, en el norte, y ya dentro de Lima mismo se está movilizando la gente que antes permanecía un poco indiferente, está movilizándose de manera numerosa. El cono norte del Lima, de la ciudad capital, en estos días ha tenido una movilización impresionante, que está dando el ejemplo a los demás conos, y el día de hoy vemos por los medios de comunicación alternativos que se está movilizando el este, San Juan del Lurigancho, el distrito más numeroso de la población, que tiene 1 millón de habitantes, está llegando a Lima, igualmente el sur desde Villa El Salvador. La gente está sintiendo que no puede ser indiferente a este proceso de protesta que vive la sociedad peruana ante un gobierno que tiene todas las características de haberse convertido pues en una dictadura cívico-militar, porque solamente una dictadura puede gobernar con más de medio centenar de fallecidos, de ejecutados extrajudicialmente, en donde hemos visto que la única forma de afrontar la protesta ha sido tildar de terrorista a los ciudadanos que están protestando, de narcotraficantes, de movidos por la minería ilegal, por el contrabando y por una serie de delitos, ¿no? Donde el propio premier, el primer ministro, ha calificado de bandas criminales a quienes están protestando, lo cual enciende más la pradera definitivamente, y donde hemos visto por numerosos videos que han logrado filmar los mismos habitantes, las mismas víctimas en muchos casos, donde lamentablemente existen francotiradores apostados en las puertas, en los techos de las iglesias, en algunas edificaciones, y disparan a gente que ni siquiera está movilizándose. Muchas veces hemos visto policías que suelen tratar de perros a los ciudadanos más humildes, ¿no? Cuando una madre le reclamaba a un policía, ¿por qué nos tratan así? Le decía, porque son unos perros, ¿no? O sea, un trato despreciativo, despectivo. Hemos visto a militares cargándose el arma al hombro y apuntando de manera horizontal a la cabeza, al tórax, y esto se ha visto reflejado en los protocolos de necropsia posteriores, donde en efecto la mayoría de ciudadanos están muertos en esa condición. Y las pericias se están arrojando en las últimas investigaciones que las municiones, pues en un caso como en Ayacucho, corresponden al calibraje que es propio de las Fuerzas Armadas. Igual en el caso de Puno, ¿no es cierto?, calibres de 9 milímetros de las balas que son compatibles con los fusiles AKM que utiliza la Policía Nacional. Se han visto escenas tenebrosas de mercenarios que están apoyando a la policía, combinados con los denominados terna, que son policías vestidos de civil, que están enfrentándose a la población, curiosamente acompañados de ciudadanos extranjeros, de venezolanos,
¿verdad? Que en su país no pudieron luchar contra una dictadura, decían cuando vinieron, y sin embargo acá están luchando en favor de una dictadura, una cosa extraña, ¿no? Hemos visto, estimado Francisco, un panorama de detenciones arbitrarias totalmente humillantes y abusivas, como las que se produjo el 21 de enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se detuvo a 193 estudiantes y campesinos que pernotaban en claustro universitario, con un despliegue policial impresionante, como si se tratase de tomar por asalto un territorio enemigo, rompiendo puertas con los tanques armados, con sobrevuelo de helicópteros, humillando a los estudiantes, tirándolos boca abajo, enmarrocándolos como si fuesen sicarios, delincuentes, incluyendo a una madre embarazada, a una madre con su niña de 8 años, a una anciana de 80 años, débil, endeble, con su precariedad física propia de su edad y la humildad de su condición, enmarrocándola, insultándola, agrediéndola, sin la presencia de un fiscal. Los fiscales llegaron 2 horas después, sin dejar pasar a los abogados defensores que se personaron de inmediato gracias a las redes y a los pedidos de solidaridad, y ni siquiera permitir el ingreso en las primeras horas de la Defensoría del Pueblo, donde obviamente pues la finalidad era aparentemente sembrar de supuestas pruebas de terrorismo, de subversión a los detenidos, pero felizmente gracias a la reacción ciudadana de solidaridad, de denuncia a través de la prensa nacional internacional, se impidió hacerlo, de la prensa alternativa, ¿no? Porque la gran prensa oficial en el país está pues avalando de alguna manera estos actos de abuso, ¿no? Hay toda una militarización del país impresionante. Por donde va, han aparecido miles de policías que antes no existían, cuando a diario pues asaltaban, robaban, secuestraban a nuestros ciudadanos, y lo siguen haciendo, pero la policía brillaba por su ausencia. Ahora hay una cantidad impresionante de policías por donde uno quiera que vaya. Entonces se ve un ambiente pues de muerte, de detenciones, de abusos, de marchas por supuesto, y de arrestos policiales y de embate policial impresionante, ¿no? Y 50 muertos en ese contexto, más de 50 muertos, cerca de 1.500 heridos, incluyendo 500 policías por supuesto, es propio de un país que se sostiene sobre las armas, sobre las bayonetas, sobre los tanques, sobre los cañones, y donde el propio poder institucional, como es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que hacen es alimentarle leña al fuego, tildando a la población que protesta con los peores adjetivos. Y lo que es más, la señora Dina Boluarte, la presidenta del Perú desde el 7 de diciembre, elegida por el Congreso, ha declarado una cosa curiosa, que llama la atención poderosamente y que debe ser de conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, en su último mensaje en la Nación, de que la Dirección Nacional de Inteligencia y la Fiscalía abrirán conjuntamente carpetas de investigación fiscal a quienes estén realizando actos que atenten contra la propiedad pública y privada. O sea, aquí no hay un ministerio público, una fiscalía independiente constitucionalmente, sino que depende del servicio de inteligencia, que depende a su vez del Poder Ejecutivo. O sea, es el reconocimiento expreso de que estamos en una dictadura, donde ya no hay independencia de poderes o organismos constitucionales propios de la Administración de Justicia. Esto es algo parecido, estimado Francisco, estimados amigos de México y del mundo entero, a lo que ocurrió durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no? Donde muchos jueces y fiscales acudían a los servicios de inteligencia a redactar las resoluciones contra los enemigos del régimen. Cuando cayó la dictadura, se encontraron los Word dentro de las computadoras del servicio de inteligencia. O sea que esto es historia probada e incluso condenada judicialmente a sus respectivos autores. Algo parecido de repente estamos empezando a vivir ahora, ¿no? Lo ha dicho la propia presidenta y no se ha rectificado. Obviamente que la representante del Ministerio Público, la señora Patricia Benavides, ha salido en algún momento a hacer un desmentido tibio y moderado. No ha sido tajante y firme como la situación lo ameritaba, pero Dina Boluarte no ha dicho esta boca es mía. El Ministerio de Justicia no ha hecho ningún desmentido, y así estamos, ¿no? Ha declarado hace poco, también con todas sus letras, de que Puno, el departamento, la región más golpeada en estos días, donde un solo día, en una sola jornada de protesta, se produjeron cerca de 20 muertos, en un escenario de dolor, de sangre, pocas veces visto en la historia republicana del país, declaró de que Puno no es el Perú. O sea, negó la condición de territorio nacional a Puno. Ya podemos imaginar lo que esa gente ha sentido, que en vez de propiciar el acercamiento, que se morigieran los ánimos, lo que ha sentido para la gente es una exclusión total desde el primer poder del Estado. Entonces,
los acontecimientos que estamos viviendo son realmente fatales, poco esperanzadores. El Congreso de la República anoche ha negado la posibilidad de que las elecciones sean ahora, en el 2023, como está pidiendo la gente. La presidenta de la República le echa la pelota al Congreso, el Congreso se lava las manos. La verdad es que simplemente están esperando que el país se siga bañando de sangre, ¿no? La señora Dina Boluarte sabe que el único camino que le queda es la renuncia, porque así como están las cosas, el Congreso no camina, no dispone de un nuevo calendario electoral. Ella se empecina en una actitud de represión, como hemos observado y explicado, total, flagrante, implacable, inmisericordia, sanguinaria, tanto así que la Unión Europea en estos días ha condenado los hechos de violencia, de agresión, de atentados contra la vida de más de 50 personas que han fallecido extrajudicialmente, como hemos referido, y la OEA va a emitir un pronunciamiento el día lunes. El Comité Permanente de la OEA va a emitir un pronunciamiento el lunes y esperemos que sea pronto y firme, porque realmente aquí la situación es insostenible. Me imagino, Antonio. Efectivamente, muchos medios de comunicación han documentado puntualmente la represión y las detenciones extrajudiciales que bien nos narras. Y este tipo de situaciones, sin duda, abona a que las cosas sean graves todavía. Lo he dicho yo en otros foros, en mis artículos, que el acallamiento de la sociedad civil ya debe ser superada. Yo creo que América Latina debe terminar por madurar en cuanto a democracia, y este tipo de situaciones dejan muchísimo que ver, nos hace remontarnos al siglo XX, a las dictaduras que sufría la región, y ya no deberían ocurrir este tipo de cosas. Así que en ese sentido quiero preguntarte, ¿cómo ves la situación? ¿Realmente crees que en el futuro vaya a haber algún levantamiento general, es decir, ya una insurrección para restablecer el orden constitucional y democrático del Perú? Esperemos que no. El Perú es un país de paz, el pueblo peruano es un pueblo pacífico, la evidencia está en nuestra historia republicana, no tenemos antecedentes de invasión, de escaramuzas fronterizas, más allá de las que en algún momento lamentablemente otros hermanos países, los gobernantes de otros hermanos países nos han provocado, y la guerra del Pacífico en la cual perdimos 2 regiones, ¿verdad? Por acudir en solidaridad con Bolivia. Internamente hemos practicado siempre el sentido y el principio de la paz, pero también este pueblo estamos viendo, y lo hemos visto a lo largo de la historia, y en estos días en particular, Francisco, tiene un alto sentido de la dignidad. No hay no se puede permanentemente ajustar las medidas de incomprensión hacia un pueblo sin que éste reaccione. Y yo creo que estamos en un escenario peligroso. César Hildebrand, un periodista prestigioso de acá del Perú, ha dicho en algún momento que este escenario se va pareciendo al que fue la víspera de la Guerra Civil del 36 en España, y un poco como que así, ¿no? Y la población, lamentablemente, el gobierno, los servicios de inteligencia, la política de Estado represiva y el terruqueo, que acá le llamamos terruqueo a que a los ciudadanos que protestan lo tildan de terroristas, ha lamentablemente fracturado a la población, y muchos se alegran y aplauden de que los humildes campesinos sean ultimados a balazos, ¿no? Y llaman a que en algunos casos también se haga así, se siga haciéndolo. Entonces, se crean las condiciones emocionales para que se produzca una escalada de mayor violencia peligrosa que no queremos, que no deseamos, y cuya solución está solo en las manos de Dina Boluarte, que debe renunciar, y el Congreso programar nuevas elecciones de inmediato. Entonces, esa situación no debe permitirse. Alguien decía en algún momento en los periodos académicos que las guerras civiles no empiezan por las armas, por las balas, por los cañones, sino que empiezan por los odios. Y aquí lamentablemente están alimentando los odios. Tratar de terrorista a un ciudadano es darle la peor ofensa que puede haber, es deshumanizarlo, ¿no es cierto? Es preparar las condiciones emocionales para que lo avaleen, porque es terrorista, pues, ¿no es cierto? Tratarlo de narcotraficante es preparar las condiciones también para que lo avaleen, porque es narcotraficante. O sea, no se dan cuenta que estamos lastimando el Perú, lastimándonos como nación,
cuando es evidente que aquí hace 30 años no existe un atentado de violencia subversiva o cosa que se le parezca, cuando supuestamente las agrupaciones subversivas han sido derrotadas por Alberto Fujimori, por el fujimorismo, como se nos ha hecho durante 30 años, y resulta que ahora tienen la capacidad de movilizar al Perú entero. Es una cosa pues bien absurda, ¿no? Es no querer, es no entender, es no comprender que el ciudadano, por más humilde que sea el campesino de la sierra que siembra la papa, la oca, el maíz para que nos alimentemos, o sus manos encallecidas y su rostro cuajado y rajado por el frío y por el calor, y en medio de su falta de repente de nivel universitario, nivel escolar, tiene sentido de la dignidad y tiene capacidad y va cobrando y va aprendiendo a protestar, a reclamar. Por eso es que la policía, los servicios de inteligencia, el ejército, hasta ahora no capturan a nadie con alguna prueba de que acá hay un acto de subversión. Es más, no pueden demostrar quiénes son los dirigentes que están dirigiendo las movilizaciones, porque sencillamente son actos espontáneos de indignación, como se está viendo acá en Lima, donde hace unos días pocos eran los que se movilizaban, los estudiantes universitarios en alguna medida, algunos ciudadanos, algunos trabajadores, pero no el grueso de la población, como ahora está saliendo de los conos, contagiados por el sentido de indignación que está recorriendo el país, y a su vez un detalle que tiene que ver con la nobleza, ¿no? El sentimiento de solidaridad. Se decía permanentemente que financiaban la logística de los vehículos en que se movilizaban, los alimentos, los que venían de Lima, de provincias a marchar a Lima, por el narcotráfico, por la minería ilegal. Y acá en Lima estamos viendo que la gente, al paso de los manifestantes, les da alimentos, bebidas, frutas, los aplaude, ¿no es cierto? Es algo parecido a lo que ha ocurrido en provincia. La gente, de hecho, su colecta pública, han aportado, han donado, hasta un artista ha donado vehículos y alimentos para que se trasladen los manifestantes, porque hay un sentimiento de indignación y de solidaridad. Las dos cosas se están yendo de la mano. Es un fenómeno sociológico, antropológico, cívico, inédito en el país, y eso es lo que la clase política gobernante, el Poder Ejecutivo y el Congreso en particular, no les da la gana de ver. Lo que hacen es alimentar los odios y están poniendo al país en un peligro de una confrontación de mayor escala que esperemos, deseamos de todo corazón, Dios quiera, no se llegue a producir. Ojalá, Antonio, tienes toda la razón. De hecho, desde principios de diciembre nos queda claro cuál es el papel del poder legislativo en esta crisis que ha comenzado. Y con esto que nos dices de que niega la celebración de elecciones presidenciales en este 2023, es más que, digamos, entendible, es más que evidente la posición del legislativo de tu país. Pero finalmente, el Perú es un país pacífico, es un país que vive en la democracia y también tiene un poder judicial. Así que yo quiero preguntarte expresamente en relación a este poder, ¿cuál es la posición? ¿Qué papel ha jugado el Poder Judicial en esta crisis política? Sí, gracias por la pregunta. Sí, y permíteme retomar el tema del Congreso, ¿no es cierto? No solo niega que se produzcan nuevas elecciones en el 2023 para poner fin a esta crisis que está convirtiendo en una sangría al país, sino que también se esfuerza por hacer lo contrario de lo que la gente pide, ¿no es cierto? La gente está molesta por los privilegios que ellos han generado por el sentido de impunidad, sin embargo, siguen proponiendo la medida de la bicameralidad, la creación del Senado, el aumento de congresistas. Entonces la gente pues se indigna mucho más, ¿no? La reelección de congresistas, temas sobre los cuales la población se ha pronunciado hace 2 o 3 años contundentemente de que no lo desea en un referéndum que convocó Martín Vizcarra. Sin embargo, ellos persisten en lo mismo, ¿no es cierto? Le han dado la confianza al gabinete de Alberto Tarola, que tiene las manos manchadas de sangre. No realizan ningún control político sobre este tipo de gabinete. Hace unos meses, cuando Pedro Castillo hacía un nombramiento irregular porque a alguien de repente le faltaba un diploma, un grado académico para a un cargo público, inmediatamente convocaban al ministro, inmediatamente interpelaban, censuraban al ministro, ¿no es cierto? A Pedro Castillo le plantearon 3 mociones de censura por actos de corrupción, por actos de irregularidades, de deficiencias de gestión. Acá tenemos 60 muertos y no hay ningún acto de control político. No se ha interpelado al ministro de Defensa, al ministro del Interior. Se le ha dado la confianza, por el contrario, al gabinete. Entonces la gente siente que acá se están burlando, están pisoteando su sentido de la dignidad y su dolor, ¿no es cierto? Están pisoteando la sangre derramada, así lo dice la gente, ¿no? Y en ese contexto, el Poder Judicial, bueno, mira, el presidente actual, Javier Arévalo, presidente a partir del 1 de enero de este año, ha contratado como jefe del gabinete de asesores al señor Pedro Angulo. ¿Quién es el señor Pedro Angulo? Recordemos, ha sido el primer ministro de
de Dina Boluarte cuando asumió el mando a partir de diciembre. O sea, él es el que carga con el pasivo de los primeros 27 o 30 muertos en las protestas. Sin embargo, lo ha contratado como jefe del gabinete de asesores para que asesore y oriente la política de la Administración de Justicia. Eso tal vez explica que algunos magistrados estén en la onda del terruqueo, ¿no es cierto?, a través de sus resoluciones, disponiendo allanamientos de algunos dirigentes, como ha ocurrido en la región de Ayacucho, para buscar, entre otras cosas, en sus domicilios, libros de contenido marxista. O sea, el Tercer Reich, la represión del pensamiento, de las ideas, de la bibliografía, de lo académico, ¿no es cierto? Eso va de la mano con el tema de la incursión a la universidad, donde se ha humillado la inteligencia, ¿no es cierto? San Marcos es una universidad que históricamente y por su tradición académica está al nivel de la Sorbona de París, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad Autónoma de México, ¿verdad? Sin embargo, se zurraron en la imagen, en la tradición, en el respeto, en la institucionalidad y metieron tanques, sobrevolaron helicópteros, humillaron a los estudiantes. Y en otras esferas se busca reprimir a los dirigentes, algunos dirigentes, ¿verdad?, regionales, por el hecho de que estén leyendo libros de corte marxista. Una cosa es propia de otras épocas negras en la historia universal, ¿verdad? Por otro lado, la Fiscalía de la Nación, ya hemos visto, la propia Dina Boluarte ha referido que el Servicio de Inteligencia trabaja conjuntamente con la Fiscalía, ¿no es cierto? Lo hemos referido hace un rato. La Fiscal de la Nación no ha tenido siquiera la ocurrencia, por razones protocolares o mediáticas, de salir en una conferencia de prensa con todos sus fiscales a plantear ante la ciudadanía la actitud firme de investigar los crímenes que se están cometiendo contra la población, contra la ciudadanía, como sí lo hizo contra a Pedro Castillo, ¿no? Salió de inmediato a decir que iba a investigar la corrupción del régimen. Acá hay muertos, acá la sociedad peruana se está desangrando y guarda silencio en todos los idiomas, silencios naturalmente cómplices, ¿no es cierto? Una fiscal que desde antemano, desde que empezó su gestión, está seriamente cuestionada, porque una de las primeras cosas que hizo fue cambiar al fiscal que investigaba, a la fiscal que investigaba a su propia hermana, que era una magistrada que estaba a su vez investigada por haber recibido dinero de narcotraficantes para darles libertad. Entonces, y en ese contexto, lo que la gente siente también, que el Ministerio Público, que constitucionalmente es el defensor de la sociedad en juicio, el defensor de la legalidad, está siendo parte de todo este proceso, de toda esta institucionalidad mal entendida que está haciendo daño a la ciudadanía. El Tribunal Constitucional, por su parte, bueno, está muy silencioso porque tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? Porque en su momento emitió una medida cautelar impidiendo tener por denegada la cuestión de confianza planteada por el ex premier de Pedro Castillo, que le hubiese permitido la posibilidad de tener otra opción de nueva cuestión de confianza y cerrar el Congreso, que se podía hacer en su momento por los marcos constitucionales que establecía la Carta Política del país. Sin embargo, cercenaron, le quitaron esa posibilidad al Poder Ejecutivo, atentando contra el equilibrio de poderes, obviamente con el propósito simplemente de favorecer al Congreso, que ahora es una de las causas de esta desgracia política institucional que vivimos. Y así, ese es el panorama en los aspectos que estamos conversando, poco tranquilizante, ¿no? Un panorama realmente desgarrador y que creo que el mundo entero debe conocer. Y así como se ha pronunciado el Parlamento Europeo en estos días, condenando lo que está pasando en nuestro país, y esperemos que el Consejo Permanente de la OEA y los demás organismos internacionales que creen en la democracia se pronuncien y logren que Dina Boluarte dé un paso al costado, porque es la única forma de que se convoque a nuevas elecciones de acuerdo al artículo 115 de nuestra Constitución Política, por la cual si renuncia a la vicepresidenta, no habiendo otro presidente, porque solamente hay uno en este momento, asume el presidente del Congreso, pero también tendría que renunciar a la mesa directiva del Congreso, porque obviamente esta mesa directiva está comprometida, como hemos referido, con todos los hechos que están pasando. Entonces tendría que asumir una presidencia de consenso que convoque elecciones entre los próximos 4 meses, como establece el artículo referido. De manera de que esa es la salida política que la gente lo ha percibido muy bien, que los constitucionalistas lo afirman con toda certeza, quien habla es abogado y lo decimos también con toda convicción, y creo que si mañana renuncia Dina Boluarte, hoy día o en las próximas horas, estamos seguros que de inmediato empezamos a ver las caravanas de ciudadanos que van a regresar a sus regiones y el país va a estar
viviendo momentos de tranquilidad nuevamente y podemos empezar a reconstruir nuevamente todo lo que está dañado. Claro, Antonio, sin duda una situación delicada todo esto que nos platicas, y espero en verdad que tu país recobre pronto la estabilidad y la paz social. Muchísimas gracias por acompañarnos, y más adelante, si nos lo permites, nos ponemos en contacto para que nos pongas nuevamente al día de la situación. Muchísimas gracias a ustedes, estimado Francisco. Muchísimas gracias al querido pueblo de México por escucharnos. Muchísimas gracias, Perú. Un abrazo y estamos siempre a vuestra disposición. Muy buenas tardes. Gracias, Antonio. Un abrazo hasta Perú. ¿Cómo ven? Una situación delicada. Creo que no hay por lo menos un intento de acercamiento. Son muchos factores los que entran en juego, y ojalá que el pueblo hermano de Perú pueda superar muy pronto esta crisis. Y bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con las internacionales. Les platico que Alemania autoriza el envío de tanques a Ucrania para defenderse contra la invasión rusa. Se trata de 17 tanques de guerra tipo Leopard 2. De hecho, Alemania se había negado a adoptar esta medida, pero finalmente cedió a las presiones internacionales, sobre todo de Europa, y se envían estos 17 tanques de guerra. Es una decisión muy delicada, porque el hecho de enviar tanques, ya estamos hablando de que se van a usar para atacar, y un ataque obviamente va a ser contestado por Rusia, y estamos hablando ya de una confrontación frontal, de un ataque directo contra Rusia. Y para bien o para mal, los mejores tanques del mundo precisamente los tiene Rusia, no los tiene ni Europa ni Estados Unidos. Los mejores tanques del mundo son rusos, y si las cosas van a seguir de esta manera, si va a haber provocaciones con tanques, pues bueno, ya más o menos pueden tener un panorama de cuál va a ser la situación si las cosas siguen como hasta ahora. De ahí que los expertos digan que sea una medida radical. Por otra parte, el 27 de enero se conmemoró el 78 aniversario del Holocausto judío. Recuerdan ustedes que entre abril y mayo del 45 empezaron a liberarse los campos de concentración en Alemania del Este, sobre todo en Polonia, y de ahí, bueno, nos dimos cuenta de lo que pasaba con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y este hecho también es un antecedente importante para haber aprobado el delito de genocidio en la legislación internacional. Ya todo el mundo sabe que el hecho de matar de manera sistemática a muchas personas por el simple hecho de ser quienes son, por ostentar cierta cultura, ciertos usos y costumbres, habla ya de genocidios. Ha habido más genocidios aparte del judío. Está, por ejemplo, el armenio, en Bosnia-Herzegovina, en Ruanda, y bueno, hay muchísimos ejemplos desgraciadamente que podemos citar, y este hecho lo recordamos siempre para no olvidar que todos tenemos derecho a vivir y a ser respetados en nuestra identidad y nuestra cultura. Hacemos la segunda pausa y regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados, en punto de la 1 de la tarde, a tu programa Astroarmonízate, con Gaspar Ariel y Sabrina Oro. Conocerás de la mano de grandes maestros la influencia de los astros en tu vida, el poder de la magia, la talismánica y los secretos que el tarot tiene para ti. Tenemos una cita aquí, por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Hola, queridos Radio Lovers, ¿cómo están? Nosotros somos Arturo, Paulina, Charlie, Bárbara, Yosimar, Moisés. y juntos hacemos Ley de Atracción MX. Disfruta de una hora llena de cultura, entretenimiento, estilo de vida y más en compañía de tus artistas favoritos. Acompáñanos todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
Notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Aprende a conocer las verdaderas causas que provocan sufrimiento o atraen enfermedades y situaciones difíciles a tu vida. ¡Por Dios, tengo miedo! Piensa en transformarte. Piensa en Jishu. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1, Sana sin medicamento. Un espacio que es para ti por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso. Esta vez toca mi sección Infancias Buscadoras. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un antimonumento de la Ciudad de México. Nos referimos ni nada más ni nada menos a la Glorieta de las Mujeres que Luchan. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, bienvenido. A ver, ya platicamos del monumento o antimonumento de los desaparecidos. Ahora nos traes uno diferente. ¿Qué nos vas a contar? Así es. La Glorieta de las Mujeres que Luchan es un antimonumento inaugurado el 25 de septiembre del año 2021. Ok. El cual se encuentra también en Paseo de la Reforma, a unos metros del otro antimonumento muy famoso, la Glorieta de los Desaparecidos. Ok. Este monumento está dedicado a las madres mexicanas que exigen justicia por sus hijas víctimas de feminicidio mexicano. Ok. Otro antimonumento, digo, que también conozco, efectivamente está sobre Reforma, y en este caso hablamos de las madres, como bien lo dices, que exigen justicia por sus hijas, sobrinas, madres incluso, que desgraciadamente han sido víctimas de feminicidios. Y fíjate que en la Ciudad de México, por darte una estadística, mueren 10 mujeres cada mes, pero mueren a causa de feminicidios. Y ha sido una práctica de prácticamente todas las autoridades de las fiscalías decir que las mujeres mueren por cierta causa. No se atreven a decir abiertamente que son privadas de la vida y que esa privación da lugar a un feminicidio. Y como te comento, la Ciudad de México es una de las entidades con más feminicidios en todo el país. También tenemos el Estado de México, pero bueno, en este caso hablamos de la ciudad, y de ahí la necesidad de este antimonumento que, como el de los desaparecidos, nos tiene que recordar que los feminicidios no tienen solución al día de hoy y que las madres siguen luchando por una causa justa. Es correcto, Francisco. Este antimonumento, como otros que encontramos en la ciudad, está destinado a recordarnos que hay muchos feminicidios en todo México. La Ciudad de México es uno de los estados con mayor tasa de feminicidios en todo el país. No sé si recuerdan ustedes, pero en la última sección de Infancias Buscadoras platicábamos sobre la violencia de género, es decir, los actos que agravian la integridad física y la vida de un grupo de la sociedad. En este caso nos referimos a las mujeres, que son violadas por el simple hecho de ser mujeres. Es aquí donde vemos que la sociedad mexicana sigue estando muy atrasada para reconocer que todos debemos de ser tratados con igualdad. No por el hecho de ser mujeres, niños, niñas o adolescentes, algunas personas deben de ser tratadas de manera diferente o discriminatoria. Así es, Diego. Fíjate que en los primeros segmentos de Entre Diálogos, en alguna ocasión entrevistamos a una experta en psicología, y yo platicaba en aquella ocasión que el entorno social mexicano se sigue rigiendo por patrones y valores tradicionales que fomentan y siguen perpetuando el machismo como una forma de ser de los hogares mexicanos. Es decir, digamos, entre comillas, el liderazgo de los hombres, que se tiene que hacer lo que los hombres digan en casa, y esa posición ventajosa hace que las mujeres, hijas, madres, queden en segunda posición y se les trate como personas como que no son lo suficientemente maduras o capaces, por ejemplo, de tomar alguna decisión o de quedar al frente de un hogar. Muchas madres en México están al frente de su hogar, están al frente de sus hijos, incluso sin el apoyo de ningún varón,
y eso no las hace incapaces de nada. Lo mismo ocurre con los niños. Todo mundo pensamos, los adultos, que los niños como que hay que guiarlos, hay que hacernos al modo de los adultos para que puedan hacerse buenas personas y personas de bien. La situación no es así. Y como bien lo refieres, si seguimos con este tipo de prácticas, las mujeres van a seguir van a seguir siendo tratadas como personas diferentes, incapaces, y la verdad es otra, la realidad es otra, y tenemos que aceptar de una buena vez como sociedad que todos tenemos derecho a la igualdad, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y también todos y todas tenemos el derecho de ser felices. Es correcto, Francisco, y desgraciadamente es cierto. Mientras la sociedad no atienda que debemos cambiar ciertos valores tradicionales que fomentan el machismo y la discriminación, seguirán ocurriendo actos de violencia contra las mujeres. Muchos actos de violencia que se cometen contra las mujeres derivan de que se les considera inferiores, y eso no es así. Nadie en México es inferior. Todos y todas tenemos los mismos derechos y merecemos ser tratados con dignidad, a pesar de que la dignidad es un derecho garantizado por nuestra Constitución. Siguen ocurriendo este tipo de cosas. Yo creo que ya es tiempo que nuestra sociedad termine de una vez por todas por aceptar que todos somos iguales. Cuando eso ocurra, seguramente van a terminar feminicidios, la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, Diego, has dicho bien, si no cambiamos nuestra forma de pensar, si hombres y mujeres no entendemos que todos somos iguales, los feminicidios van a seguir existiendo. Tienes razón, la Constitución mexicana garantiza el derecho de igualdad y de dignidad para todos. También garantiza un derecho muy importante que se llama de autodeterminación. Es decir, que cualquier hombre, mujer, niño, niña tiene el legítimo derecho de desarrollar su propia personalidad, de ser como le guste ser, como se sienta feliz, siempre y cuando no ataque a terceras personas. Cuando fomentamos y de alguna manera hacemos que se mantenga el machismo, dejamos en un segundo plano el derecho de la autodeterminación. Cuando no nos gusta cómo es una persona, cuando no nos gusta lo que hace, solemos discriminar, solemos reprimir, lo cual obviamente no debe ocurrir porque, insisto, todos somos iguales. Y suceden este tipo de cosas porque no entendemos la diferencia de los demás. Creo que en México nos cuesta muchísimo trabajo adaptarnos y entender la diferencia para que todos podamos convivir en paz y tolerar el trato con los demás. Siempre he dicho que para respetar algo, para respetar a alguien, la base del respeto es la tolerancia. Si tú no puedes tolerar, no vas a respetar. Y porque no toleras, no respetas. Es así de sencillo, ¿sale? Y como bien lo dices, a pesar de que la Constitución garantiza estos derechos y que se pueden hacer valer, y que en este caso las madres, las mujeres que levantaron este monumento están luchando precisamente por su dignidad, por su derecho a ser mujeres y a vivir como mujeres, que, insisto, es una facultad que les garantiza la Constitución. No deberían de luchar por esto, porque ahí está la ley, pero tienen que hacerlo porque sencillamente nosotros como sociedad como que no entendemos todavía que vivimos en un país democrático y que todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a buscar nuestra felicidad de la mejor manera y como mejor nos acomode. Eso que ni qué. Así que este monumento viene a recordarnos una vez más que México, y de manera muy concreta la Ciudad de México, tiene una deuda con sus mujeres, tiene una deuda con las víctimas, con los familiares de las víctimas de feminicidio, y que no ha habido solución al respecto. Ya he comentado en otros espacios que el búnker, ahí la Fiscalía en Ciudad de México está llena de trabajo, hay delitos que se cometen todos los días, estamos hablando de cientos de delitos que se cometen de lunes a domingo, los 365 días del año, y no más, no hay solución. Ya vienen tiempos nuevamente electorales, ya en este año hay elecciones en el estado y Coahuila, y como que los focos iluminan otro escenario.
los aspirantes presidenciales como que también ya empiezan a prepararse, y si la situación no se atendió en su momento, mucho menos se va a atender ahora. México vive así, México está acostumbrado a vivir de esta manera, lo cual debe cambiar por el bien de todos, y espero de verdad que las autoridades entiendan que si no cambian sus pensamientos, la situación no va a mejorar. ¿No crees, Diego? Sí, así es, sí. Pues no sé si decirlo, pero ahí por los rumbos de mi casa hay como un poste de luz. Y pues allí he visto muchos carteles de desaparecidos, y yo digo, ¿por qué? Si eso no debe de ocurrir. Y entonces veo los carteles y la mayoría de ellas son mujeres. Exactamente, Diego, es una situación muy, muy terrible, y esos carteles los ves en la casa y donde quiera, desgraciadamente. Muy bien, Diego, pues el tiempo se nos ha terminado. ¿Algo más que nos quieras decir? Bueno, me despido y nos vemos en 8 días para otra emisión de Atrapados en el Rock, y saludos a todos. Gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya escucharon, de hoy noche toca Atrapados en el Rock, a ver qué sorpresa nos trae Diego Emilio. Cordialmente invitados para escucharnos el próximo sábado, y nos escuchamos hasta entonces. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana, y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos.